Capítulo 2, sexta parte. Octavio rápidamente asumió todas las obligaciones de la herencia. Recaudó dinero en la parte de la propiedad que cayó a él. Convenció a los otros herederos de que se rindieran a su uso de sus acciones en la herencia. Tomó prestado de los amigos de César y en conjunto logró reunir fondos suficientes para cumplir con todas las obligaciones. Pagando a la gente el dinero que César les había dejado, ató la población para sí mismo. En el momento del funeral de César, uno de los tribunos, un amigo de César, que desafortunadamente llevaba el mismo nombre que uno de los enemigos de César, fue confundido por la población con el otro hombre y a pesar de sus gritos y protestas, fue literalmente despedazado. Llegó el momento de llenar el tribuno vacante. Octavio favoreció fuertemente a cierto candidato. La gente propuso elegir al propio Octavio, aunque todavía no era mayor de edad para ocupar un cargo. Antonio como cónsul intervino para detener el proceso. Esto despertó el espíritu de la gente y como no pudieron elegir a Octavio, obstinadamente se negaron a elegir a nadie. Antonio, al ver que su poder con la gente se había ido, trató de asegurar el apoyo del ejército. Las 6 mejores legiones de la República estaban estacionadas en Macedonia, destinadas para el servicio en Partia. 5 de estas legiones Antonio convenció al Senado para que se le transfirieran. Luego intrigó tener la provincia de Galia dentro de los Alpes, otorgada a él en lugar de la provincia de Macedonia, que ya le había sido dada. Esto el Senado dudó en hacerlo e interpuso tantas objeciones que Antonio encontró su propósito a punto de frustrarse e hizo propuestas a Octavio. Octavio lo recibió favorablemente. Un pretendido se logró la reconciliación entre ellos y con el apoyo de Octavio, Antonio consiguió el cambio de provincias que deseaba. Antonio llamó a 4 de sus legiones de Macedonia a Brundusium y fue a este lugar para asumir el mando. Tan pronto como Antonio fue a Brundusium, Octavio fue a Campania, a las colonias de veteranos que se habían establecido allí en las tierras públicas, y por la oferta de unos $100 a cada uno que se uniera a él, pronto consiguió una fuerza de 10,000 hombres. Estas tomaron al norte de Italia, a la frontera de la provincia de Antonio, y acamparon allí. Cuando Antonio se reunió con sus legiones en Brundusium, encontró que ellos se enfadaron y en lugar de saludarlo con aclamaciones, exigieron explicaciones. Declararon que querían venganza por la muerte de César y a cambio castigar a los asesinos. Antonio había coqueteado con ellos. Lo invitaron a subir al tribunal y explicar su conducta. Él respondió que no era el lugar de un romano comandante para explicar su conducta, pero para hacer cumplir la obediencia. Sin embargo, traicionó su miedo al mezclar promesas con sus amenazas y promesas con sus mandatos. Él ofreció unos $20 a cada uno y trazó un contraste entre el duro servicio en Partia y el tiempo fácil que tenía ante ellos en la provincia a la que iba a llevarlos. Esto no los satisfizo. Algunos los mató, sin embargo. Los demás no se callaron. Los agentes de Octavio estaban entre ellos contrastando los $100 a cada hombre que estaba pagándoles con los miserables $20 que Antonio estaba ofreciendo. Antonio se vio obligado a aumentar su oferta, pero aún no estaba cerca del precio que ofrecía Octavio. Rompió el comando en cuerpos pequeños y les ordenó marchar por separado a lo largo de la costa del Adriático y unirse de nuevo en Rimini, y él mismo regresó a Roma. Apenas tuvo tiempo de llegar a su casa cuando llegó un mensajero con la noticia de que una de sus legiones se había acercado en cuerpo a Octavio. Este mensaje apenas había sido entregado cuando llegó otro diciendo que otra legión había hecho lo mismo. Se fue con toda prisa
a donde estaban, esperando recuperarlos, pero cerraron contra él las puertas de la ciudad donde estaban y lo encerraron entre las paredes. Al aumentar su oferta a la misma cantidad que Octavio estaba pagando, logró mantener las otras 2 legiones en lealtad a él. La guerra podría ser el único resultado de una conspiración como esta, y otras circunstancias lo apresuraron. Antonio ahora tenía 4 legiones. Lepidus tenía 6. 3 estaban en Galia bajo el mando de Plancus, y Octavio tenía 5. Cuando Antonio había obtenido el intercambio de provincias, el que aseguró Galia dentro de los Alpes ya era bajo el mando de un procónsul, Decimus Brutus. Pero con el mando de la provincia, Antonio había recibido autoridad para expulsar a cualquier pretendiente al gobierno. Ordenó a Decimus que abandonara la provincia. Decimus se negó y Antonio declaró la guerra. Decimus se encerró en una fortaleza y Antonio lo asedió allí. Octavio vio ahora una oportunidad para humillar a Antonio y fortalecerse, y ofreció sus servicios al Senado. Los 2 cónsules cuyo mandato había expirado llegaron en enero del año 43 a.C. y Octavio unió sus fuerzas. En abril se libraron 2 batallas. En ambas Antonio fue derrotado, aunque ambos procónsules fueron asesinados. Antonio abandonó el campo de batalla, marchó a través de los Alpes y se unió a Lépido. Decimus deseaba seguir con todas las fuerzas presentes, pero como era uno de los asesinos de César, Octavio no le obedecía. También las tropas de Octavio declararon que el heredero de César era su líder y Decimus su enemigo. Decimus luego marchó también a través de los Alpes y unió sus fuerzas a la de Plancus. Esto dejó Italia completamente a Octavio, y él tomó la mayor parte de la oportunidad. Exigió que el Senado le concediera un triunfo. Su demanda solo fue tratada con desprecio. El Senado, a su vez, le envió un perentorio comando para dirigir su ejército contra los parricidas y bandidos, que habían unido sus fuerzas en la Galia. Él respondió enviando a Roma 400 de sus soldados para exigir para él el consulado del año 42 a.C. Los soldados presentaron su demanda en la casa del Senado. Fue rechazado. Entonces, uno de ellos puso su mano sobre su espada y declaró con juramento: si no la concedes, ésta la obtendrá. Cicerón respondió: si esta es la forma en que solicitas el consulado, sin duda tu jefe lo adquirirá. Los soldados regresaron a Octavio e informó sobre su embajada. Octavio con sus legiones inmediatamente cruzó el Rubicón y partió hacia Roma, renunciando a la licencia de sus soldados en todo el país mientras esto pasaba. Tan pronto como el Senado se enteró de que venía Octavio con su ejército, enviaron una embajada a recibirlo y a decirle que si tan solo volviera le concederían todo lo que pidió, y sumar sobre todo unos $500 por cada uno de sus soldados. Pero él, sabiendo que tenía el Senado en su poder, decidió hacer sus propios términos después de que él debería tomar posesión de la ciudad. El Senado se volvió valiente de nuevo, adoptó un aire de bravuconería y prohibió a las legiones que se acercaran a menos de 90 millas de la ciudad. Como 2 legiones acababan de llegar de África, el Senado suponía que tenían un poder militar propio. Ellos levantaron fortificaciones y dieron a los pretores el mando militar de la ciudad. Para entonces Octavio y su ejército habían llegado a Roma. Los senadores volvieron a perder repentinamente toda su valentía. Aquellos de ellos que tenían la menor esperanza del favor huyeron de la ciudad o se escondieron. De los demás, cada uno por sí mismo decidió pasar a Octavio, y cuando cada uno en secreto se dirigió al campamento de las legiones, pronto descubrió que todos los demás habían hecho lo mismo. Las legiones y los pretores que se habían encargado de defender la ciudad se acercaron en cuerpo a Octavio
Las puertas se abrieron de par en par. Octavio con sus legiones entró en la ciudad. El Senado lo nombró cónsul. La asamblea fue convocada y fue elegido el 22 de septiembre del año 43 a.C. Con su propio primo, Pedius, elegido como su colega y con derecho a nombrar el prefecto de la ciudad, Octavio cumplió 20 años al día siguiente. Inmediatamente se inició una investigación sobre el asesinato de César y todos los conspiradores fueron declarados forajidos. Pero ya que Bruto y Casio, los dos principales asesinos, estaban al mando de las 20 legiones en Macedonia y en Asia Menor, Octavio necesitaba más poder. Esto lo obtuvo formando una alianza con Antonio y Lépido. Estos dos comandantes cruzaron los Alpes y los tres se encontraron en una pequeña isla en el río Reno, cerca de Bolonia. Allí, como resultado de su deliberación durante 3 días, se formó el segundo triunvirato y la tripartición del mundo romano fue hecha. Asumieron el derecho a disponer de todas las oficinas del gobierno y todos sus decretos debían tener la fuerza de la ley, sin ninguna duda, confirmación o revisión por ya sea el Senado o el pueblo. En resumen, propusieron que su poder fuera absoluto. Harían lo que a ellos les complaciera. Sin embargo, se vieron obligados a considerar el ejército. Para asegurar el apoyo de las legiones, se comprometieron a ellos 18 de los mejores distritos de Italia con una suma de unos $1,000 a cada soldado. Las condiciones del pacto se pusieron por escrito y cuando cada uno de los triunviros había jurado fielmente observarlos, fueron leídos a las tropas. Los soldados expresaron su aprobación con la condición de que Octavio se casara con la hija de Fulvia, la esposa de Antonio. Cuando los poderes del triunvirato se hicieron así firmes, los triunviros se sentaron con una lista de los ciudadanos más nobles ante ellos, y cada uno a su vez pinchó con un alfiler el nombre de aquel a quien estaba destinado a perecer. Cada uno afirmó haber sido librado de sus enemigos personales y para salvar a los amigos suyos. Pero cuando encontraron que sus deseos chocaban, volvieron sin escrúpulos a concesiones mutuas, como todos los demás hombres. Cicerón era el que Antonio deseaba para ejecutar venganza, y a cambio de este favor le entregó a Octavio su propio tío por parte de su madre. Lépido entregó a su propio hermano. A medida que avanzaban sus puntos de vista, se expandieron. Firmaron sentencias de muerte para gratificar a sus amigos. A medida que la lista se alargaba lentamente, se descubrieron nuevos motivos para agregarle nombres adicionales. La mera posesión de riquezas era fatal para muchos. Para los maestros de tantas legiones siempre fueron pobres. La ocupación de casas y fincas agradables sellaron el destino de otros. Para los triunviros era tanto voluptuosos como crueles. Por último, los celos mutuos de los proscriptores aumentaron el número de sus víctimas, cada uno buscando la destrucción de aquellos que favorecieron visiblemente a sus colegas, y cada uno exigía una comprensión similar a cambio. El número total se extendió, se nos dice, a 300 senadores y 2,000 caballeros. Entre ellos estaban hermanos, tíos y oficiales, favoritos de los triunviros mismos. Merival. Cuando se dispuso esta lista, los triunviros con sus legiones partieron hacia Roma. Antes de que llegaran a la ciudad, enviaron a los cónsules los nombres de 17 de los más ciudadanos prominentes con la orden de darles muerte a todos de una vez. Cicerón fue uno de los 17. Los verdugos atacaron las casas de las víctimas designadas en medio de la noche. Algunos se apoderaron y mataron sin resistir. Otros lucharon hasta el final y derramaron sangre en su propia defensa. Otros, que escapaban de sus manos, dieron la alarma en toda la ciudad
y el terror general de todas las clases, sin saber qué esperar o quién podría sentirse seguro, provocó una conmoción violenta. Merivale.